Bendiciones, muy feliz en el día de hoy de estar en nuestro programa El Emblema del Favor. Es nuestro primer mensaje del año 2026. Y quiero hablarle del tema el movimiento del Espíritu Santo. Dios nos ha movido en las últimas semanas a hablar de esta palabra movimiento. Y haciendo énfasis en el movimiento del Espíritu Santo. Y quiero para ello llevarlos a la escritura de Juan 7:37, cuando dice Jesús en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. El texto siguiente dice, y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El capítulo 2 de los Hechos sigue registrando que todos estaban unánimes, juntos. Era un grupo grande que estaban reunidos en la ciudad de Jerusalén. Y de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, se sintió un estruendo y dice la Escritura que se aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Desde ahí en adelante podemos ver cómo se generó un movimiento del Espíritu Santo. Y cuando digo movimiento, hay gran cantidad de características o de ejemplos que podemos mostrar allí. Número uno, estaban unánimes, sentían lo mismo, estaban en un estado de expectación. Es decir, cuando los creyentes nos reunimos, creyendo, sabiendo que algo está a punto de suceder, de que algo está sucediendo, ese sentimiento de expectación genera algo positivo en ese grupo de personas. Siempre donde he ministrado, de manera subjetiva, le he dicho a la gente que le diga a las personas que donde nos estamos reuniendo, algo bueno está sucediendo. Y de boca en boca la gente comienza a comentar, algo extraordinario está sucediendo, hay un movimiento. Y este grupo de más o menos de 500 personas, que después llegó a ser 120, tenían ese sentimiento de espera, de expectativa, de que el Espíritu Santo en cualquier momento iba a llegar, en cualquier momento se iba a manifestar. Y de repente llegó a ellos. Y usted encuentra, usted lee, usted le da seguimiento a esta escritura, y hay una gran cantidad de sucesos naturales, pero que fueron sobrenaturales. Usted ve que apareció el viento, apareció el sonido como un estruendo, y también aparece de manera visible la presencia del fuego. Más allá de un fuego espiritual, lo que yo creo era que se apareció sobre su cabeza una flama de fuego. Y lo más espiritual que encontramos allí es que ellos, siendo galileos, empezaron a hablar en otros idiomas. Sería muy difícil controlar, especificar, entender lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Y quiero hablarle que Jesús profetizó este suceso. Él dijo que iba a haber una manifestación que era el bautismo del Espíritu Santo. Y creo que a principios de este año, hoy 4 de enero del 2026, el mensaje que traigo para ustedes es que hay que conectarse, hay que buscar estar dentro de este río que se llama el río de Dios. Usted ve en esta escritura de Juan 7 que el que tenga sed, número uno, hay que tener sed, hay que buscar la presencia de Dios. El que tenga sed, venga a mí y beba. Ahora, la pregunta que podemos hacernos, ¿cómo podemos beber del agua?
Y yo creo que la forma de beber el agua para usted pudiera ser orando, otros puede ser leyendo la palabra, pero la alabanza creo que es el medio. Cuando usted empieza a alabar a Dios, usted empieza a beber de la presencia de Dios. Como dice ese canto que estos días en el TikTok lo estuve mencionando, dice ese canto: estamos orando, estamos cantando, porque Dios se está manifestando. Un grupo de creyentes se reúnen a orar y lo hacen de manera muy auténtica y no pasa mucho tiempo, porque se cumple lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Solo basta que 2 o 3 personas se reúnan con la intención de buscar la presencia de Dios, que de repente usted va a sentir la presencia de alguien, la presencia de algo, y es el Espíritu de Dios, que hace sentir que hay gozo, hay alegría, hay paz, y algo extraordinario empieza a suceder. Tenemos que tener un sentido de expectación, tenemos que tener hambre y tenemos que comenzar a alabar. Dice: de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero usted bebe cuando usted empieza a mover sus labios, cuando usted empieza a alabar a Dios. Entonces, estas pautas que el Señor nos deja en esta escritura nos enseña cómo podemos provocar el Espíritu Santo. Hay momentos en que Dios se manifiesta de manera soberana, pero hay otras que debemos provocar que Él se manifieste. Dios está en todas partes, pero no en todo lugar Él se manifiesta. Y la Biblia dice que su manifestación es como un río. El libro de Génesis ilustra que del Edén salía un río que traía 4 brazos, y cada brazo hablaba del nombre de un río, y entre ellos había un río que tenía oro. Es decir, que de la presencia de Dios, los ríos de Dios provocan liberación, provocan salvación, provocan prosperidad. Este no es el tiempo para que usted se meta en el río de la confusión, en el río de las noticias negativas. Este es el tiempo en que usted empiece a cantar, empiece a orar, y Dios se va a manifestar. Y quiero decirle que si tú entras en el río va a traer consigo un tipo de manifestación. Dice que el Espíritu Santo a uno le da fe según la manifestación, a otro le da profecía según la manifestación, a otro le da sanidad según la manifestación. Pero usted debe provocar la expresión con su alabanza del río que tiene usted en su interior. Y quiero cerrar este tema diciéndoles que el año 26 está marcado por Génesis 26. Yo estuve predicando hace algunos años Génesis 24, marcando el año 24. Pero les traigo una palabra: es que el capítulo 26 del libro de los Hechos es bien singular con el año, porque ahí nos habla de la historia de un patriarca llamado Isaac, cuyo nombre significa risa, significa plenitud, y se ajusta a lo que dice el Salmo 16, que en su presencia, en el río de Dios, en el movimiento de Dios, hay plenitud de gozo. Y este patriarca estaba en una tierra que era estéril, la tierra estaba seca, la tierra no había lluvia, no había prosperidad, había hambruna, y Isaac pensaba irse, pero Dios le habla. Y creo que la primera forma que tenemos nosotros para romper la escasez, para romper la crisis, es escuchar la voz de Dios. Quizás Dios te va a dar una instrucción sobre algo, porque pueden haber muchas cosas que usted puede hacer, pero debe hacer lo que Dios le indique que haga. En la obediencia, Dios te va a bendecir. En la obediencia, Dios va a destrancar tu situación. Entonces, número 1, Isaac escuchó la voz de Dios y obedeció. Usted dirá: ¿cuál es el mejor lugar para uno sembrar la semilla? ¿Cuál es el mejor lugar para uno hacer proyectos? En el lugar que Dios te indique, porque la bendición está en la obediencia. Y cuando él se quedó allí, dice la palabra que él comenzó a cavar los pozos, pero habla específicamente que eran los pozos que su padre Abraham había cavado. Muchos de nosotros tenemos, digamos, avances
en cuanto a nuestro ministerio, pero no podemos olvidar pozos que fueron cavados del pasado por hombres de Dios. Creo que Martín Lutero, Calvino, muchos hombres de Dios que fueron reformadores, ellos tuvieron que cavar pozos, y muchos de esos pozos ya lo conocemos. Pero si comenzamos a recordar esas escrituras, si comenzamos a recordar esas revelaciones, de seguro el mismo poder que se manifestó en medio de ellos se va a manifestar en nuestros días. El movimiento de la santidad, el movimiento pentecostal fue antecedido por el movimiento de la santidad. Siempre el día de mañana va a ser mejor, pero tenemos que recordar de dónde venimos. El movimiento profético está más adelante del movimiento pentecostal. Yo no vengo a hablarle a usted solamente del Espíritu Santo, vengo a hablarle de los dones del Espíritu Santo, de los apóstoles, de los profetas, porque el Espíritu Santo es más que hablar en lengua, es más que danzar. Él viene para activarte, para apoderarte, para encenderte en una llama viva de fuego por el reino de Dios. Pero cuando hablamos de los movimientos, yo estoy hablando que Isaac comenzó a cavar los pozos de su padre. Yo recuerdo todavía cuando mi pastor me enseñó a orar en el altar. Estamos en una campaña orando de rodillas. Muchos ya no creen que hay que orar de rodillas, no creen que hay que ayunar, no creen que hay que hacer vigilia, porque tienen nuevas revelaciones. Pero yo pienso que tenemos que volver a cavar los pozos de nuestros padres. Sigue orando de rodillas, sigue ayunando, así como nuestros antepasados lo hicieron. Y número 3, usted va a encontrar que hay que trabajar. Hay momentos en que no se trabaja porque ya tenemos algo instalado. Isaac, cuando los siervos o pastores empezaron a cavar, no había agua. ¿Cuál es la evidencia del movimiento? El agua. Pero antes que llegue el agua, antes que llegue el mover, hay que trabajar. ¿Cómo usted va a trabajar? Haciendo las actividades, evangelizando, ofrendando. Y esa actividad continua, de repente, usted siente como que nada está sucediendo. Yo recuerdo que por el 2006, 2004, 2005, 2006, se oraba muchísimo, pero había poca manifestación de la presencia de Dios. Pero recuerdo que en el 2007 comenzó a haber una manifestación poderosa que nos arropó a todos y hubo un gran movimiento del Espíritu Santo. Pero hay que trabajar. Cuando digo trabajo, es esforzarnos en la disciplina, esforzarnos en la gracia de Dios. Y cuando usted ora, cuando usted alaba, cuando usted se congrega constantemente, usted va a ver el resultado de esa labor. Entonces hay que trabajar por un avivamiento, hay que trabajar por un despertar. Y las aguas de repente comenzarán a fluir. El movimiento nos habla de que las aguas empezaron a salir de las entrañas de la tierra. Y quiero cerrar con esto. Cuando no hay lluvia, es tiempo de buscar el agua en la tierra. Muchas veces hay situaciones donde nos sentimos trancados, sentimos que no hay respuesta de ninguna parte. En el caso de Isaac no había lluvia, pero comenzó a cavar. Cuando el cielo está cerrado, busca el agua que está debajo de tus pies. Isaac empezó a cavar pozos y cavó un pozo y hubo contienda por ese pozo, cavó otro pozo y hubo riña por ese pozo hasta que él abrió el cuarto pozo y Dios hizo juramento con él y a ese pozo le llamó espacios abiertos. Y vengo a declararte que el año 2026 es el año de espacios amplios, de espacios abiertos, de ensanchamiento, de extender, alargar nuestras cuerdas, reforzar nuestras estacas, porque Dios quiere que puedas ampliar tus manos y respirar profundo y decir, este año 2026 salgo de la estrechez a un espacio abierto, amplio. Es el lugar de la bendición, es el lugar de la prosperidad, porque el agua de ese pozo fue el agua de un manantial de aguas corrientes. De ahí en adelante, el agua empezó a fluir de manera constante y permanente. Es decir, hay un nivel en la adoración, hay un nivel en la búsqueda, hay un nivel en la entrega donde se acaba la escasez.
Yo declaro sobre tu vida un tiempo de avivamiento, de reforma, de avance, de apertura para nuestra nación Venezuela y para todas las naciones de la tierra. Así que te dejo esa palabra. 2026 es el año de espacios amplios, es el año de cavar esos pozos de agua viva.